Gracias, muchísimas gracias por continuar con Uno más Uno. Seguimos aquí con este interesante panel con la participación de 3 directores de escuelas de comunicación social de igual número de universidades. Ana Bélgica Huichaldo, Félix Almonte, Almontes y Oscar López Reyes. Estábamos viendo un poquito cuál podría ser la función de las universidades en estos tiempos de turbulencia mediática también. Hay, comentábamos fuera del aire, una realidad mediática en el país. Se está ejerciendo, hay una invasión, si se quiere, profesional de otras áreas en los medios de comunicación. Cada vez menos periodistas, cada vez más comentaristas, más comunicadores, como se les llama ahora, y menos expertos en comunicación social. Ninguna de las universidades que ustedes representan, ni las que no están representadas aquí, tiene un curso permanente posgrado para formar periodistas, para contribuir a elevar el nivel de conocimiento de los periodistas. Entonces la pregunta es, ¿por qué no? ¿Qué ha pasado con las universidades que se han ido más al mercado y a la que al compromiso? Vamos con el profesor Almonte. El problema de eso se inicia, como decía anteriormente, fuera de cámara, Adalberto. El alejamiento está hay una dispersión con la calidad profesional. Por ejemplo, nosotros en la UAS hicimos esas indagaciones, esa investigación. Por ejemplo, grabamos abogados, médicos, para nosotros poder ver cómo hablan ellos, cómo escriben ellos, para poder hacer esa propuesta, gracias, esa asignatura que se llama Fundamento de Comunicación. ¿Por qué realmente en las 52 carreras de la universidad lo tenemos planteado bajo el rediseño curricular? Porque realmente nosotros tomamos una pieza jurídica que escribió un abogado y no conocemos realmente la técnica de redacción. Por ejemplo, los signos de puntuación, la sangría, los párrafos, etcétera, etcétera. Pero también hay otro problema, un médico que no se comunica bien con su paciente, pero lo hay en toda área. Entonces... Pero volvemos a las técnicas. Sí, por ahí que vamos, es a las técnicas. Todo eso estamos hablando de técnicas. Profesores. Por ejemplo, nosotros estamos dándole ahora mismo, le vamos a dar un diplomado a la Asociación de Psicólogos. ¿Por qué? Porque ellos quieren trabajar en medio, tener medio para hablar, para hacer una serie de cosas. Hay un interés de eso, pero seguimos. El problema de la calidad en la educación es cara y difícil en toda parte del mundo. Y como estamos en crisis, eso es parte. Esto no lo justifico desde el punto de vista de todos estos obstáculos que hay en lo que es el ejercicio del periodismo y en la formación, hasta para los profesores. Hasta los profesores. Por ejemplo, a los profesores se les exige que tengan maestría, que tengan tal o cual cosa. O sea, eso es de rigor. Sin embargo, nosotros que tuvimos profesores, por ejemplo, te puedo decir Rafael Núñez Grasán, que nos enseñaba a nosotros el problema del dominio del idioma, que se ha ido perdiendo por las redes sociales con los muchachos, por una serie de cosas, y esto se ha convertido en un desorden en lo que es realmente la formación. Con esto no quiero decir, porque, y yo lo vi desde el 2005, por ejemplo, los muchachos que son profesores de la maestría, en su gran mayoría, fue lo que becamos en el MESI, para que fueran a España a estudiar, en su gran mayoría. Que muchas veces nosotros como que vemos que no avanzamos, sí estamos avanzando, porque el Ministerio de Educación Superior tiene jóvenes que se han graduado, por ejemplo, en JP Morgan, lo tiene en Amazon, lo tiene en muchísimos lugares que se han quedado porque el nivel salarial aquí es muy bajo. Entonces un muchacho viene con su currícula, después que hizo una pasantía, suponiendo estudió en Rochester o estudió en otra universidad en España o donde sea. Entonces hay una calidad que se ha ido, que dice que se van, pero vienen las remesas y vienen una serie de cosas que es la contraparte. Entonces el problema es la calidad
que está llegando a la universidad. El problema son también, vamos a decirlo, los instructores. El problema es holístico. Ya. Fíjate, cuando nosotros recibimos en las universidades un producto que es el estudiante, notamos dos elementos diferenciadores con los periodistas de la década del 70, del 80 y del 90. Número uno, una deficiencia formativa que se arrastra de la educación básica. Un problema familiar. Y hay un segundo aspecto que tiene que ver con la influencia social. Estudiantes altamente conservadores, con un criterio un poco mercurialista del ejercicio profesional e influenciado por el periodismo corporativo. Ellos te dicen, cuando ven que el profesor escribe un artículo, profesor, pero usted se va muy lejos, y si los norteamericanos le quitan la visa, y luego que tú escribes un artículo relacionado con el gobierno, profesor, ¿y usted no teme que a usted lo cancelen del gobierno a su familiar? Y si tú te escribes un artículo con relación a los empresarios, pero ustedes no van a conseguir publicidad. Y así siguen expresándose y te das cuenta, lo que tú señalabas, que hay una diferenciación muy notable entre el periodismo original, los postulados y principios del periodismo original, diferenciación con relación a la teoría crítica de la comunicación. Y se concluye en que para nosotros transformar esa realidad tenemos que trabajar duro, hacer programas de maestría, programas de doctorado, a ver hasta dónde, desde el punto de vista de la academia, podemos reducir esa formación que pesa mucho, que viene del medio ambiente y que viene del hogar. De manera que nosotros tenemos en las universidades un gran reto, que es el de la transformación. La tecnología nos ayuda en el sentido de que en el pasado necesitábamos una sala de redacción con máquina mecánica o con computadora. Ahora prácticamente no es necesario, porque los propios estudiantes saben más que los profesores en ese sentido. En muchas ocasiones dominan más la tecnología que los profesores y tienen mecanismos de redacción que ayudan mucho a la academia y que ya no hace imprescindible una sala de redacción. En la Asociación Dominicana de Escuelas de Comunicación, el profesor es el presidente como director de la Escuela de Comunicación, la profesora es miembro, yo soy vicepresidente. Estamos trabajando en la reestructuración de los pensum de cada una de las universidades. Llegamos a la conclusión de que podemos avanzar como hemos avanzado. Tú señalabas que hay una proliferación de personas que están en los medios de comunicación. Pero esas personas tienen características muy superficiales. Por ejemplo, en las redes sociales hay una gran cantidad de medios que son medios producidos por aficionados. Hace 5 años yo estuve en una actividad en Barahona y me decían, aquí hay 60 medios digitales que no están siendo producidos por profesionales de la comunicación. Y yo le decía, eso es momentáneo, porque al final esos medios caerán en manos de los estudiantes de comunicación o de los profesionales, porque no tienen la credibilidad, no tienen la formación, no tienen mecanismos de sustentamiento. Al día de hoy,
tú a Barahona y hay 16 periódicos. Los otros han desaparecido. Y la gran mayoría están siendo producidos por profesionales egresados de las escuelas de comunicación. En la televisión y en los periódicos es muy difícil tú encontrar alguien que ejerce el periodismo que no sea egresado de una escuela de comunicación social. ¿Dónde está el problema? Fundamentalmente, el problema de la usurpación, fundamentalmente en la televisión y en los periódicos. Los medios digitales. Y son medios que carecen de credibilidad porque finalmente la credibilidad está en el periodismo de profundidad. Siguen siendo medios acreditados los diarios nacionales. La No profesora así- Rabelega quiere decir algo. Quiero agregar algo y estoy muy de acuerdo con lo que dice el compañero López. El tema de la calidad que estamos viendo, por lo menos en la Pucamaima, lo que vemos ya al final de la carrera son jóvenes y creo que eso lo podemos contrastar con el pasado. Yo tengo 18 años en la universidad. He visto cómo han evolucionado esos jóvenes y cuando terminan su carrera, terminan siendo buenos redactores y buenos periodistas. Ahora, ¿dónde está el problema? Es que cuando salen al mercado laboral, tienen que irse a sentar a una redacción de un periódico por a veces menos de 25,000 pesos, que es lo que gana una secretaria normalmente en una empresa privada. Entonces yo creo que ese es el problema de base. No podemos ofertar, por ejemplo, programas de periodismo en posgrado, porque cuando vas al posgrado, el posgrado tiene otro costo. Las universidades, por lo menos la Pucamaima, no se sustenta únicamente de la matrícula. Nosotros tenemos un 70% amparado en la matrícula, pero hay un 30% que lo cubrimos con otras actividades, con otros servicios que damos al empresariado o con aportes de donaciones. El tema de la calidad de la educación es que, como decía el profesor Félix, la calidad cuesta. Y cuando llegan los estudiantes y tienen que hacer una inversión en cualquiera de las universidades privadas, tienen que hacer una inversión alta. Cuando van al medio, pues no hay esa retribución. Y profesores, una disyuntiva. La universidad se va también a subordinar a las reglas del mercado, o la universidad tiene una función que va mucho más allá de eso. No, yo no estoy diciendo. Porque cómo cambia la sociedad, eso es interesante. las academias. Completo la idea. No estoy diciendo que nosotros no estamos haciendo. Lo que pasa es cuando tú expones un programa de posgrado y no se inscriben, entonces tú no puedes seguir con ese programa de posgrado. Tienes que abrir nuevos campos. Pero eso campo no ha hecho ninguna universidad abierta un posgrado en periodismo. No, aquí no. Pero, por ejemplo... En lo que han estudiado periodismo, fuera, a nivel de fuera posgrado, sí. Han tenido que irse fuera. Sí, ese es sí, un yo lo problema. hice también. Entonces, eso lo que nos dice es que en el mercado tenemos unas reglas, pero las universidades... Por ejemplo, la UAS, que es pública, las universidades se suman, tiene una hacen maestría apuesta. en comunicación estratégica, y corporativa. pero no la tiene en periodismo. Y estamos apertos. Ni siquiera por un diplomado. Yo pienso, Adalberto y profesores Millicent, que el problema es complejo. Muy complejo. Es muy complejo porque el caso, por ejemplo, de la universidad pública, hay un problema de gerencia muy grande en todos los niveles. Las universidades públicas, pero no solamente aquí, sino en América Latina. En América Latina. Entonces, estaba leyendo un documento de los que ya está resurgiendo, por ejemplo, en la UNAM, que están volviendo otra vez al desorden que tuvieron ellos anteriormente, que cerraron esa universidad por 5 años. La Universidad de México. La Universidad Nacional. La UNAM. Nacional Autónoma de México. Entonces, ¿qué ocurre? Ese es un problema muy serio de la gerencia, porque lo que se ha creído es la inversión, y hemos dejado la calidad atrás. Por ejemplo, yo te puedo decir que ya tengo 30 años en este trabajo, yo creo
en que debe cualificarse. Que no me confundan el asunto de privatización, no. Yo busco la calidad. Si, por ejemplo, vamos a tener en la escuela 1000 estudiantes, que salgan realmente, como dije al principio, a hacer su proyecto, que tengan la capacidad gerencial de recursos, buscarlo, inventarlo, porque ya es lo que decía Miris, ya nosotros no podemos pensar de poner una sala de redacción, porque es que ya un smartphone, un teléfono... Pero el periodismo, con perdón, profesor, tengo que salir de verdad, el periodismo que está cubriendo los acontecimientos de la guerra de Irak, el periodismo que tuvo que cubrir la pandemia, 2 años de pandemia, el periodismo que tiene que reportarle a la gente todos los días lo que ocurre, ese periodismo no es un periodismo... En el que estudió antes tú y yo y Oscar, en ese no, estamos diciendo pero ahora. Los muchachos ahora. Los muchachos tienen que buscársela. Adalberto, ¿tú sabes dónde está el problema? Ajá. Mira, los muchachos ahora tienen poca aplicación de la lectura. Segundo, no les gusta trabajar. O sea, no hay un afán como cuando tú y yo hacíamos que teníamos que hacer todas las prácticas. La vocación, maestro. El problema, entonces, yo creo en el propedéutico. Yo, por ejemplo, medicina en la UAS es una carrera muy buena y están entrando prospectos en medicina muy buenos. ¿Tú sabes por qué? Porque se aplicó el propedéutico. Pero en la UAS no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque es una universidad abierta. Entonces, hay una contraposición entre la calidad de lo que podemos hacer. Yo prefiero tener 500 estudiantes en la escuela que me hagan proyectos y que realmente vayan a los medios a hacer cosas distintas, que no sea solamente para hacer notas. Por ejemplo, mira lo que se ha desatado. A partir de 1976, con aquello que se llamó el nuevo orden de la información, se determinó realmente cómo hacer un periodismo. Pues ya eso dice que no existe. Pero yo no he visto realmente quién ha dicho... El mercado se lo tragó. Sí, se lo tragó el mercado. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que hay? Los mismos muchachos te han dicho que le dicen profesores que eso no hay que hacerlo, porque realmente no hay que estructurar una noticia. Entonces el contenido, pero además de eso, ¿cómo tú modulas? Yo tengo una asignatura que se llama Información Internacional y estamos discutiendo el problema de Ucrania. Y yo le digo, no, ustedes no pueden partir del hecho de los bombardeos. Plantéenme realmente cuándo comenzó, desde cuando Nikita Khrushchev realmente tenía la presidencia en Kiev. Los antecedentes. Entonces, claro. o sea, si tú no tienes un concepto de la historia, es muy difícil. Y no lo planteo yo, lo han planteado muchos pensadores. Entonces, el problema es ese. Si tú no tienes esa lectura, esa base, es difícil que tú hagas un periodismo de calidad. Vamos con su permiso, profesores, distinguido panelista y amable audiencia, a hacer una pausa. Pero vamos a despedir esta pausa también con el testimonio de otra de las figuras clave de 1+1. Esa era la que nos recibía en las mañanas con la presentación de noticias. Nos referimos a Lidia Ariza. Wow. Mira, definitivamente que 1+1 fue y ha sido y seguirá siendo el referente número 1 del quehacer periodístico en este país. Primero, por la programación que presentaba cada mañana. Después, el compromiso, sobre todo eso, el compromiso de todos los que componían en ese momento el staff de 1+1 y encabezados por Juan Bolívar Díaz y por todos los periodistas allí, gente que jamás negoció su pensamiento, jamás negoció toda la forma de hacer periodismo, la seriedad con la que se tomaba su trabajo. Y por eso, 1+1 hoy, todos los que hemos pasado por allí, todos los que hemos sido parte de 1+1, nos sentimos que fue nuestra escuela, que sigue siendo nuestra escuela y lo seguirá siendo por siempre. Tanto los presentadores como los periodistas, los camarógrafos y todo el equipo que lo compuso allí y que todavía, y todas las demás generaciones que nos han sucedido a nosotros.